Saludos y bendiciones a todos, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad? Empezar una semana más y pues vamos a seguir, ¿verdad? Transmitiendo la palabra del Señor. El día de ayer el pastor empezó con un tema nuevo, ¿verdad? Sobre los regenerados. Ayer se dio la primera parte, hoy es la segunda parte, así que hermanos, pues les damos la bienvenida a este tiempo donde van a ser ministrados con la palabra del Señor. Así que le invitamos para que esté atento su oído, su corazón, ¿verdad? Su espíritu a la palabra del Señor, amén, que juntos ahorita vamos a orar, vamos a pedir, ¿verdad? Que Dios nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, para que esta palabra que vamos a recibir en esta tarde, pues sea de bendición a nuestras vidas, hermanos. Amén. Pues Dios les bendiga a todos y vamos a empezar orando, poniendo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tus bendiciones. Gracias Dios una vez más porque tú eres el que nos das la vida, el que nos das la salud, el que provees para nuestras necesidades, Dios. Por ti, Dios mío, estamos todavía en este día. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones a nuestras vidas y a nuestras familias, a tu iglesia, a tu amada Dios. Gracias te damos en este momento. Gracias también por tu palabra que se va a predicar en esta tarde, que se va a exponer, se va a enseñar, Dios mío. Y pedimos una vez más, Dios, la dirección de tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin ti, Dios mío, no podemos entender o comprender tu palabra, Dios mío, porque tu palabra es profunda, tu palabra es grande, es maravillosa, Dios. Y gracias, Dios mío, porque tenemos ese privilegio de escucharla, de tenerla, de leerla. Y en esta tarde, Dios mío, te pedimos que tú nos dejes un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento, para que podamos, Dios mío, recibirla, entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Dios mío, y también pedimos que dirijas una vez más la vida de tu siervo José Manuel, Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, la familia, Señor, que ya están conectados y los que se van a conectar, Dios mío, que tú traigas bendiciones a sus vidas abundantes. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Estamos ya aquí iniciando el tema, ¿verdad? La exposición de este tema, del segundo tema de los regenerados que toca o que corresponde a esta semana y que esperamos con la ayuda del Señor poder compartir con sabiduría, con la capacidad que el Señor nos da para que podamos, hermanos, crecer y comprender muchas cosas que el Señor ha hecho y hará en nuestras vidas y que también nosotros debemos comprenderlas, hermanos, porque y no solamente comprenderlas, pues conocerlas, porque en la medida que nosotros conozcamos más acerca de la palabra del Señor, podremos nosotros ser libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El día de ayer, domingo, hablábamos acerca de que los hijos de Dios hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo de un sistema generacional perverso, de un sistema generacional maligno. Y la forma como el Señor lo hace es por medio de la regeneración. Por eso pues hablamos de los regenerados. La regeneración, hermanos, es la forma como Dios nos rescata de un sistema generacional perverso, maligno, mundano. ¿Y qué es un sistema generacional, hermanos? Es el sistema de generaciones, pues, que pretende de alguna manera degenerar. Todas esas palabras tienen una relación. Genética, generación, degeneración,
regeneración. Todo eso son palabras que tienen vienen de la misma familia léxica. Ahora, un sistema es un conjunto ordenado de normas, o sea, son leyes, son patrones y también son formas, son programaciones que regulan el funcionamiento de un grupo de personas o de una colectividad, en este caso, de una familia. Entonces, ¿y qué es generación? Entonces, una generación, hermanos, es un conjunto de personas que por haber nacido en fechas inmediatas, pues fechas que tienen una secuencia, hermanos, y que han recibido educación, influencia cultural, han recibido influencia por conductas sociales, influencia por la moralidad de su tiempo y de su familia, influencia por la espiritualidad, ¿verdad? De la familia. Estas fechas, educación, cultura, conductas sociales y morales son semejantes, de manera que se llegan a comportar de manera parecida o comparada, ¿verdad? O comparable en algunos sentidos. Esto es importante, hermanos, para esta enseñanza, muy, muy importante. De manera que nosotros hemos nacido, hermanos, en fechas inmediatas a, pues a nuestros abuelos, nuestros padres, y nuestros padres, ¿verdad? A fechas inmediatas a nuestros bisabuelos y a nuestros abuelos y a nuestros tatarabuelos. Y recibieron una manera pues una educación, aunque algunos no hayan ido a la escuela, recibieron un tipo de educación, recibieron una influencia de la cultura, del lugar donde viven o donde vivimos. Y las conductas sociales de alguna manera sí influyen en la conducta de las personas, de los individuos. De manera que la moralidad, la manera como se ve el pecado y las normas morales, hermanos, también influencian una generación, un grupo de personas. La situación espiritual que hay en el hogar, en la familia y en el ambiente, también vienen a dar una forma de comportarnos, ¿sí? Como decíamos, lo que hacen es que forman patrones de conducta, programan a la persona a la manera como se van a comportar. Eso es lo que sucede, hermanos, en nuestras generaciones. Y poníamos un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de un sistema generacional perverso y maligno, que hablábamos de la madre de David, que dice la Biblia en el Salmo 51, verso 5, que la madre de David lo engendró en pecado, ¿sí? Y cuando dice, verdad es que yo fui concebido en iniquidades, es decir, en perversidad y en pecado mi madre me concibió. Entonces los padres de David activaron una maldición generacional. Y David entonces, hermanos, tenía un receptor de adulterio. Y entonces un día llegó un visitante, de acuerdo a 2 de Samuel 12:4, que es un ser espiritual que encontró la puerta abierta e incitó a David a adulterar. Entonces, David tenía un receptor, que es un gen, hermanos, que tiene que ver con la perversidad, con la iniquidad. Pero ese venía como una herencia, ¿verdad? Como un regalo que su mamá le dio, obviamente un regalo negativo. Y muchos padres le damos ese tipo de regalo a nuestros hijos, una herencia genética de maldición, querramos o no querramos, creamos o no creamos en esto. Pero esto se repite, pues, por eso es que alguien dijo, mira, hizo lo mismo que su papá, hizo lo mismo que su abuelo, hizo lo mismo que su familia. Entonces, esto es parecido como a algunas familias, por ejemplo, sufren del corazón
tienen problemas cardíacos, el abuelo, el bisabuelo murió del corazón, el abuelo también, el tío murió del corazón y ahora los muchachos también tienen problemas en el corazón. ¿Por qué? Porque es una herencia genética que se va arrastrando, hermanos, entre familias, entre parientes. Y resulta que después de David, hermanos, David tiene pues varios hijos, pero dentro de ellos tiene a Salomón. También tuvo a Amnón y a Absalón. Amnón, hermanos, cometió violación en contra de su propia hermana. Absalón se acostó con las mujeres de su papá, David. Y Salomón fue un rey promiscuo. Tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Entonces, hermano, estamos hablando del ambiente en el que nosotros nos hemos desenvuelto, de la generación en la que nos hemos desenvuelto. Y hemos dicho que la genética y la generación, hermanos, tienen una relación muy íntima. La genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo es que se transmite la herencia biológica. ¿Cómo se transmite, verdad? De que el papá o el abuelo tuvo ojos verdes y el niño o la niña salió con ojos verdes, pero su papá tiene ojos negros y su mamá ojos café. No, pues es que es una herencia genética, biológica. Pero también hay herencia, hermanos, bueno, en lo biológico en cuanto a las enfermedades. Hay herencia espiritual, genética. Hay herencia genética del alma también, ¿verdad? Si a un padre era, digámoslo así, una persona negligente para hacer su trabajo, hermanos, entonces los hijos, los nietos van a recibir parte de esa herencia. ¿Sí? Si el abuelo abandonó a la mamá, a la abuela y ahora el nieto resulta que está haciendo lo mismo. Porque la genética, hermanos, no sé de qué manera, ¿verdad? Pero a unos sí se les, pues, no encuentro la palabra, en unos sí se va a expresar, en algunos sí se va a ver la genética, ¿verdad? Pero en otros no. De manera que si un abuelo o un bisabuelo fue borracho, alcohólico, tal vez ninguno de sus hijos lo sea, pero tal vez su nieto, su bisnieto, porque esa genética se va corriendo y a veces, hermanos, se encuentra en un estado, pues, como, ¿cómo decirlo? Como si estuviera calladito, pues, está en un estado latente. ¿Sí? Entonces, el sistema generacional, hermanos, va de la mano con el mundo y con una mentalidad maligna, un ser maligno que mueve todo el sistema del pagano y que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, hermanos, la maldad y la iniquidad, ¿verdad? Todos ellos, esos espíritus, esas potestades, han desarrollado un sistema generacional para afectar la genética del ser humano. Entonces, en algún momento de la historia se nombraron las generaciones. Hasta el momento se han enumerado 7 generaciones humanas, las cuales se clasifican en periodos de 20 años aproximadamente. Ayer hablábamos y hoy solamente le voy a mencionar 3, que pues tal vez algunos ya no estén, ¿verdad? De estas generaciones. Y está la primera generación interbellum, que significa entre lo bélico, o sea, entre guerras, que fue en el año 1900 al 1914. Actualmente ellos deben tener 107 años a 121 años. Algunos ya no están, ¿verdad? Ya partieron, a menos que algunos tengan longevidad. Y luego está la generación grandiosa, la segunda generación,
que fue nombrada de 1915 a 1925. Y esa edad actual, o la edad actual de esta generación grandiosa, es está entre 96 y 106 años, que pues también, ¿verdad? Es difícil que existan todavía algunos, hayan sobrevivientes de esta generación grandiosa. Y la tercera generación que vamos a mencionar hoy es la generación silenciosa, que se encuentra entre 1926 y 1945, y la edad actual de estos sería 76 a 95 años, y que deben estarse vacunando ya, ¿verdad? Y algunos pues ya habrán fallecido. Estas tres primeras generaciones, la generación interbellum, la generación grandiosa y la generación silenciosa, vivieron en medio de guerras, en medio de represión, en medio de crisis. Y ellos desarrollaron, hermanos, mucha paciencia. Fueron pacientes, fueron personas comprometidas. Se conformaron con muchas cosas porque callaban la injusticia. Entonces, estas tres generaciones, hermanos, por ejemplo, la interbellum, la generación grandiosa, que dice que fueron aquellos que regresaron o salieron ilesos de las confrontaciones, de las guerras, así como de las ciudades destruidas. Y la generación silenciosa, hermanos, que le decíamos ayer, ¿verdad? Que estos ya están jubilados, estos ya están, pues, bailaron el jazz, el swing, ¿verdad? Ellos, pues, sí manejan el WhatsApp, la comunicación, pero la manejan con sus nietos. Ellos tienen problemas para relacionarse con la tecnología. Entonces, estas tres generaciones, hermanos, tuvieron un denominador común. Y ese denominador común es que no conocieron a Dios ni las obras que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Muchos de ellos, hermanos, tal vez escucharon la palabra, pero no fueron evangelizados. Algunos, gracias a Dios, aceptaron a Cristo, ¿verdad? Porque el evangelio llegó a sus vidas. Ahora, vamos a entrar, hermanos, a un punto. Dios nos sacó de en medio de esta generación perversa, de estas generaciones que estamos hablando. Dice la Biblia que somos linaje escogido. Y entonces cuando buscamos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, la primera frase dice: mas vosotros sois linaje escogido. No vamos a leer lo demás, pero solamente esa parte: mas vosotros sois linaje escogido. Nosotros debemos saber quiénes somos. Somos linaje escogido, sí, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero la primera parte: mas vosotros sois linaje escogido. A veces uno dice, ¿qué significa linaje escogido? Y es lo que yo quiero enseñarle esta tarde. ¿Qué significa linaje escogido? La palabra linaje viene de la palabra genos y significa familia, significa parientes, significa género. Y esa palabra género viene de la palabra genética. Significa linaje, significa nación, significa natural. Entonces, linaje, somos linaje escogido, somos una familia, somos hermanos sacados de, ahorita vamos a ver por qué digo esto, la palabra escogido, hermanos, viene de la palabra eclectos o eclectos, que significa selecto, favorito, escogido, sacado. Entonces nosotros somos sacados de una familia. Somos sacados de entre parientes.
Somos sacados de una generación maligna, de una generación perversa. ¿Sí? Somos sacados, somos escogidos. Fíjese entonces, hermanos, entonces, eclectos, genos, significa linaje escogido. Significa que hemos sido sacados de una genética mala. Hemos sido sacados de nuestra familia, hablando espiritualmente y genéticamente. Hemos sido sacados de una generación perversa. ¿Cómo eran nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres? ¿Cómo es nuestra familia? Y vemos que el Señor nos ha hecho misericordia con nosotros porque nos hizo un linaje escogido. ¿Y eso qué significa linaje escogido? Significa sacados de una genética mala. Y eso de sacarnos de una genética mala significa regeneración. Así, ser sacados de una genética maligna y perversa significa regenerado. Por eso le titulamos los regenerados. Yo le quiero decir, mire de dónde Dios nos sacó. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, nosotros, hermanos, no somos sabios. No somos peritos, no somos instruidos, no somos hábiles. Hay mucha gente que es inteligente y sabia para muchas cosas. Ahora, dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No somos influyentes, no somos gente fuerte, ¿verdad? En la sociedad, aptos tal vez no lo seamos, hermanos. Dice, ni muchos nobles. No tenemos un alto rango, una categoría social, hermanos, ¿verdad? No somos de la alta sociedad. Pero dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo, mire de dónde nos sacó el Señor. A veces nosotros podemos pensar, no, hermano, nosotros somos hijos de Dios, somos linaje escogido. Exacto, somos linaje escogido, pero a veces no entendemos qué significa eso. Significa que el Señor nos sacó de lo necio del mundo. ¿Me entienden? Nos sacó de una generación necia. Nosotros éramos necios, pero el Señor nos sacó de ahí. Por eso dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo, o sea, lo tonto, lo ignorante, lo cabezadura, porque eso significa lo necio, man. De eso, de ahí, nos escogió Dios, nos sacó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar, hermanos, a los peritos, a los instruidos, a los hábiles. Dios nos sacó de ahí. Por eso dice que somos eclectos genos, que somos linaje escogido, sacados de una generación perversa, de una generación necia. Por eso lo necio del mundo sacó Dios para avergonzar a los sabios. Y dice luego, y lo débil. Mano, ¿sabe qué significa lo débil? Enfermo, lo frágil, lo débil moral. Porque hay gente, hermanos, que habíamos, los que somos hoy hijos de Dios, hermanos, estábamos bien perdidos. No había quien diera un peso por nosotros. Moralmente éramos débiles. Débiles en el alcohol, débiles para controlar nuestro carácter, débiles para ser fieles y cometíamos errores y fallas, muchas, ¿verdad? Pero de ahí dice la Biblia, y lo débil del mundo
de una generación enferma, frágil, discapacitada, porque eso significa débil, significa discapacitado, de lo discapacitado del mundo. Escogió Dios para avergonzar, hermanos, a lo fuerte. Entonces, mire de dónde el Señor nos sacó. Hemos sido sacados de una genética necia, de una genética débil, para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes, a los poderosos, a los influyentes, a los que se creen aptos. Y mire cómo sigue diciendo Primera de Corintios capítulo 1, verso 28. Y lo vil, ¿qué significa vil? Esa palabra vil viene de agenés. A significa sin. Genés viene de genética. Lo vil, lo que no tiene pariente, lo que no tiene descendencia o que tiene una descendencia desconocida, una descendencia que era tomada como inferior, como insignificante, lo vil del mundo. De ahí, hermanos, fuimos sacados. De ahí es donde el Señor, hermanos, hizo el eclectos genos. Sacó de la genética vil, ¿sí? De lo inferior, de lo insignificante, tomó el Señor. Yo por eso siempre me pregunto, ¿por qué me llamaste a mí, Señor? Si hay mucha gente inteligente, mucha gente capaz para poder servirte y hacer las cosas quizá mucho mejor que yo, sin tantos errores como en los míos. Pero el Señor, hermanos, a Él le plujo, a Él le dio la gana. Él tuvo misericordia. Por eso es que el Señor te tiene, hermanos, en su camino, en sus manos. No porque seas alguien muy importante, sino porque el Señor, hermanos, sacó de la generación sucia y perversa, nos sacó, nos regeneró. Y dice, y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Lo menospreciado es lo rechazado, los reprobados, los desechados. Dios sacó, mire de dónde nos sacó el Señor, hermanos, de una genética necia, de una genética débil, de una genética vil, de una genética menospreciada, de una genética que no es. Y nos regeneró. Por eso es que no se dé por vencido. Le ha fallado al Señor, levántate, sigue adelante. Si el Señor nos perdonó cuando estábamos en el mundo y estábamos perdidos, ahora que somos sus hijos, con más razón. Pero no pensemos que esto es una licencia para pecar, ¿verdad? Sino que el Señor dice que si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la regeneración es algo maravilloso, hermano. Necesitamos decirle, Señor, queremos y creemos en la regeneración. La regeneración es un lavamiento, hermano, que comienza con el bautismo. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea que el Señor, hermanos, nos sacó de una generación perversa y maligna y nos lavó. ¿Con qué nos lavó? Y nos sigue lavando. Es decir, que la regeneración se da al inicio y se sigue dando como un proceso en nuestras vidas, porque la regeneración es un proceso de lavamiento, hermano, por medio del agua de la palabra. Sé que cada vez que
que se predica la palabra y se enseña la palabra, usted está siendo regenerado en ciertas cosas, ¿verdad? Que heredó de su familia, que heredó en su genética, y el Señor la va arrancando. Todo aquello que el Señor no plantó en usted, sino que lo plantaron sus familiares, lo plantaron sus padres, se fue plantado en su genética por conductas aprendidas, por costumbres morales, espirituales, hermanos, por cultura, por lo que usted quiera. El Señor dice que nosotros somos regenerados por medio del lavamiento de la palabra y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es maravilloso, hermano. Yo espero en el Señor que el Señor le dé, hermano, revelación de esta palabra, y que ahí donde está usted diga, wow, yo no lo entendía, pero ahora el Señor está abriendo mis ojos, mis oídos, mi corazón para entender. Hermano, la regeneración, la palabra regeneración viene de la palabra más bien palingenesia o palingenesía. Y esa palabra, hermano, se encuentra en el diccionario Strong, en el numeral G3824, que significa renacimiento. Es volver a nacer. La regeneración, hermano, es un volver a nacer. ¿Cómo puedo hacer para ya no traer la genética de mis padres, de mis abuelos? ¿Cómo le hago para no estar cometiendo o sentirme atraído, seducido por aquellas cosas que mis abuelos practicaron, que mis padres practicaron? ¿Cómo? Tendría que volver a nacer para que muchas cosas cambien en mi vida. Amén, hermano. Eso es lo que hay que pedir al Señor. Regeneración. Un renacimiento. Me acuerdo del hermano Josmar que cantaba un canto. Renacimiento. No sé cómo van, pero así más o menos iba la canción. El renacimiento lo da el Señor. Lo procesa en nuestras vidas, nos hace nacer de nuevo. Es una renovación espiritual que se da en nuestro interior, en nuestro espíritu. Es una restauración que hace el Mesías en nosotros, en nuestro corazón, hermano, en nuestra mente. El diccionario Tuggy dice que es una nueva edad o una nueva era en nuestra vida. No en la sociedad, en nosotros, en nuestro espíritu. Es un nuevo nacimiento. Entonces, la regeneración es necesaria para que nosotros, hermanos, podamos, no solamente, ¿verdad?, hay que renunciar, sino hay que dejarnos ministrar por el Señor por medio de su palabra, para que esa palabra, los lavamientos, hermanos, que se dan por medio del agua de la palabra, hermanos, puedan llevarnos a una renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos vivir una nueva vida. ¿Sí? Porque la regeneración tiene que ver con la genética. La regeneración es un tratamiento regenerativo. Regenera nuestra vida. Es un nacer de nuevo. Es un volver a nuestro estado inicial. Dios puede hacer nuestras vidas una vez más. La Biblia dice que Jeremías, el Señor le habló y le dijo, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a dar un mensaje. Y cuando llegó, encontró que el alfarero estaba haciendo una vasija hermosa. Pero esa vasija, hermanos, se echó a perder en sus manos. Y entonces el alfarero quebró, rompió totalmente la vasija y la volvió a poner en la rueda, el material, y volvió otra vez, y de ese material o de esa vasija rota hizo una nueva vasija. Eso se llama regeneración.
Hay un canto que dice, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Ese canto me gusta porque al principio dice, no supe para qué había nacido, hasta que, Señor, tú me diste una razón. No comprendí de tu amor la grandeza, hasta que, Señor, tú me diste una razón. Y entonces entra esa parte, ¿verdad? Rompe mi vida, rompe mi cántaro, hazme de nuevo. Hay otro canto, ¿verdad? Que habla acerca de cántaro. No recuerdo, pero mientras la hermana lo busca en su recuerdo. Hermano, mire, entonces necesitamos que el Señor rompa nuestro cántaro. Sí, hermano. Tal vez sea doloroso, pero el Señor quiere regenerarnos. Hay gente que no va a cambiar a menos que el Señor, hermano, lo rompa y lo haga de nuevo. Usted tiene que cambiar de nuevo. No puede haber, hermanos, decir, no, nada más necesito un surcidito aquí, ¿verdad? Nada más póngamele un parchecito aquí, Señor. Nada más quiero que me le empates aquí. No, no, no. El Señor no hace empates, el Señor no hace surcidos, el Señor, hermanos, no pone paño viejo o nuevo en remiendo lo viejo. El Señor regenera, hace de nuevo. Y Él quiere hacer de ti una nueva vasija. Así que yo le invito pues en esta hora de la tarde para que le digamos al Señor, Señor, yo ayer renuncié a mi genética, renuncié a las herencias que me dejaron mis padres, pero yo necesito una regeneración y esa regeneración, Señor, solamente va a venir de parte tuya. Solamente va a venir, Señor, con tu poder, con tu gracia. Por lo tanto, yo te pido, mi Dios, que regeneres mi vida, que me ayudes, que me hagas de nuevo. Tal vez me duela, Señor, pero regenérame. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Cámbiame. Señor, renuncio a la genética que mis padres me dieron, no a lo bueno que me enseñaron, sino a lo malo que aprendí de ellos y a aquello, Señor, que me puede traer daño, tanto físico, biológico, espiritual y almático. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Vengo, Señor, como siervo tuyo para pedirte que extiendas tu mano hacia nuestros hermanos y hermanas que están batallando con una genética que le heredaron sus padres. Violencia, tal vez agresividad, tal vez, Señor, hechicerías. Y todavía hay espíritus que llegan a estorbar a estas personas, Señor, pero porque se activaron en algún momento en su familia. En el nombre de Jesús, Dios mío, rompe esos cántaros y hazlos de nuevo. Regenera, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre eterno, que tu gracia sea con tus hijos. Rompe mi cántaro. Rompe mi vida. Hazme de nuevo. Mi Dios, no importa qué tan cómodos pudiéramos estar con nuestra manera de ser. Quita, Señor, aquello. Tal vez hay personas que no están conscientes
Señor, de lo que estamos hablando. Tráeles revelación, Señor, que lo entiendan, que lo capten, para que puedan ser libres, aún de enfermedades que, Señor, que no son físicas, sino que son espirituales. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre, Señor. Amén. Pues damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Así que pues desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, ¿verdad? Pues entramos en un proceso de regeneración donde Dios va haciendo nuevas las cosas en nosotros, amén. Pero pues nosotros tenemos que dejarnos que Él vaya obrando en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra herencia, amén. Hay cosas positivas, buenas que nuestras familias nos han heredado. Eso pues hay que, ¿verdad? Seguir haciéndolo. Viene a mi mente, ¿verdad? El ejemplo de Timoteo, donde decía que en su abuela y en su mamá hubo una buena herencia de fe, ¿verdad? Ellas eran mujeres que creían en el Señor y eso le heredaron a Timoteo. Entonces, las cosas buenas que nos han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, pues hay que atesorarlo, pero si hay cosas negativas, hermanos, a eso hay que renunciar, ¿verdad? Porque pues acuérdense que nosotros, adelante de nosotros vienen otras generaciones, nuestra descendencia, y pues no queremos que lo malo pase a ellos también, sino hay que cortar, hay que renunciar, ¿verdad? Y pues con Cristo pues lo podemos lograr porque Él está dispuesto a ayudarnos, a rescatarnos, a regenerarnos para que seamos un linaje escogido, pero en Él. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y le invitamos a que no se olvide compartir este mensaje, esta enseñanza. Y mañana, primero Dios, pues les invitamos nuevamente a las 6 de la tarde. Amén. Se va a continuar con este tema. Dios les bendiga.